Aquí estamos nosotros hablando del capítulo 9 de los Hechos y dice la palabra de Dios: mientras tanto Pablo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición. ¿Sí? Cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, y tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Claro, los que eran judíos, ¿no? Fueran hombres o mujeres. Y en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces Saulo, que después lo llamaron Pablo, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y viene una voz que lo dejó absolutamente estupefacto y aturdido: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso fue lo que le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Oían una voz, ¿sí? Pero no miraban a nadie. No entendieron, no comprendieron lo que se estaba diciendo. Pero esto fue impactante, porque después de algunos años, imagínense, estos hombres dijeron: miren, nosotros oímos una voz, nosotros miramos, miren, nosotros íbamos. Imagínense lo que estos hombres tenían que decir, porque también eran amigos del sumo sacerdote Caifás. Y los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Estaba en un ayuno. Hay varios tipos de ayunos. Un ayuno que es desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Es un ayuno judío. Un ayuno que es donde uno solamente bebe agua. Un ayuno donde uno solo come frutas o verduras. Este es el ayuno de Daniel. Y un ayuno, el más radical, que es este tipo de ayuno. Dice: estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y este es un tipo de ayuno que no se recomienda si usted no va y se chequea con el doctor normalmente. No, para ver cómo usted está. Esto es importante, porque mire lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Ve? Cuando Jonás, en el capítulo 3, viene y le dice: en 40 días Nínive será destruida. Entonces dice la Sagrada Escritura que el rey de Nínive se quitó su manto real. Jonás 3, versículo 6, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Y luego mandó que se pregonara en Nínive: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales,
haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y dice la Sagrada Escritura que al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Ve? Y mira lo que dice aquí, dice Jonás, había dicho, esto va a ocurrir si usted no se arrepiente. De aquí a 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, un mes y 10 días. Y el mensaje de Jonás es una fuerza, que amenaza, ¿no? No se identifica ante los ninivitas como profeta y tampoco menciona quién es el que lo ha enviado. Y su profecía es diferente a la de los otros profetas, quienes denuncian los males y a quienes los cometen y anuncian la sentencia de Dios invitando al pueblo a arrepentirse. ¿No? Así que esto fue lo que ocurrió y también ellos ayunaron aquí. Y Dios tuvo misericordia. Este es el ayuno más radical que hay, ¿no? Y aquí otra vez en los Hechos capítulo 9, versículo 9, dice, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. ¿No? Aquí estoy, Señor. Eso es lo que responde. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta para un tal Saulo de Tarso. Está orando. Impresionante esto, ¿no? Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que él ha causado a tus siervos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para que llevase preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá él, cuántas bendiciones tendrá. Y yo le mostraré cuánto lo voy a bendecir económicamente. Yo le voy a demostrar cuánto, qué bien que le va a ir. Eso fue lo que le dijo. No, eso no es lo que dice mi Biblia, ni la suya tampoco. Los Hechos capítulo 9, versículo 16, dice lo siguiente, y está hablando aquí Jesús, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Y Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo. Imagínense que llega ahí y toca la puerta. ¿Quién es? ¿Ah? Y viene Judas y le dice, ¿qué se le ofrece? Le dice, mire, aquí usted tiene un hombre que se llama Saulo de Tarso. Sí, lo tengo. Él está aquí, está orando.
Pues yo tengo un mensaje para él. ¿Puedo hablar con él? Le dice con mucho gusto, venga. Y entonces Ananías se fue y cuando llegó a la casa, dice, entró en ese cuarto donde estaba Saulo. Y le dice, ¿usted se llama Saulo de Tarso? Sí, me llamo Saulo de Tarso. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado. Eso fueron unas palabras impactantes. ¿Ah? Le impuso las manos encima, me imagino que encima de la cabeza de Saulo, y le dice, hermano Saulo. Esas palabras para Saulo como que lo estremecían, porque 3 días antes de eso, él no era hermano Saulo. Él era un judío radical que estaba tratando de matar a todos los cristianos que él pudiera matar, sean hombres, sean mujeres. Era un amigazo del sumo sacerdote, tenía palanca, tenía prestigio, era un judío de esos que era perfecto en cuanto a lo que la ley se refiere. Y cuando le dicen a él, imagínense, le imponen las manos y le dicen, hermano Saulo, porque recuerde que está ciego. El Señor Jesús que te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 18 de los Hechos capítulo 9 dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Se levantó y fue bautizado. Hace 70 y pico de horas antes él hubiera estado escandalizado. Si a él le hubieran dicho, Saulo o Pablo, usted va a convertirse al cristianismo del judaísmo, usted van a orar por él, un hermano le va a poner las manos encima, usted va a estar ciego porque va a tener un encuentro con Jesucristo, va a quedar ciego por 3 días y usted después se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él hubiera dicho, usted está loco. Y dice, se levantó una vez que recobró la vista. Por 3 días estuvo completamente en la oscuridad orando, ¿verdad? Cuando él oyó esa voz de Jesús que decía, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después la voz le dijo otra vez, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y por 3 días él no supo lo que tenía que hacer, solamente estuvo orando, porque cuando entró a Ananías, él reclamó y él dijo, Señor, tú sabes este hombre, he oído hablar de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para que llevase preso a todos los que invocan tu nombre. Él dice, ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos. Él estaba orando. Anda, ve a la casa de Judas en la calle derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él
para que recobre la vista. Y imagínese lo impactante, lo impactante. Quiere que le haga una comparación. Quiere que una comparación un poco, bueno, loca. Pero en realidad así ocurrió. Es como que Che Guevara, el que estuvo peleando en las selvas de Bolivia, haya tenido un encuentro con Dios allá y que lo bota el caballo en que va, se le aparece Jesús, queda ciego por 3 días y después de los 3 días llega otro hermano, le impone las manos porque queda ciego y él recobra la vista y en menos de 100 horas es bautizado en agua. Y entonces sale en el periódico de Cuba, sale en el periódico aquí, La Prensa, El Nuevo Diario. Yo no estoy tratando de insultar a nadie, yo solamente estoy diciendo, esta conversión fue tan radical como esta. Y entonces que se le diga a Fidel Castro, por ejemplo, usted no lo va a creer, pero Che Guevara se entregó a Cristo. ¿Qué? Imagínese usted lo que tuvo que sentir el sacerdote Caifás, el que tuvo mucho que ver con la muerte de Jesucristo. Es que eran amigazos del alma. Este Saulo de Tarso que fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos principales en todo Israel, y que ahora, ¿verdad?, le llega la noticia, usted no lo va a creer. ¿No va a creer qué? ¿Sabe lo que pasó con Saulo? No sé. ¿Saulo de qué? Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Qué pasó? Tal vez le mandaron una notita, ¿no?, a Caifás, el sumo sacerdote, diciéndole, te diré cuando llegue, no vas a creer lo que tengo que decirte. Y entonces cuando llega, lo mete en un cuarto, lo siente y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Dice, usted no sé ni cómo decirte, pero dígame. Estamos hablando del sumo sacerdote. Saulo de Tarso, sí, lo enviamos. Le dimos cartas para que echara preso a todos esos sinvergüenzas, esos cristianos, ¿verdad? Y mandamos un grupo con él. Pues usted no va a creer esto, pero escúcheme. Íbamos con él en el camino, cuando de repente lo botó, no sabemos qué. Nosotros miramos la luz y oímos la voz, pero no sabíamos qué decía la voz. Y entonces Pablo se fue a quedar en una casa porque cuando se levantó estaba completamente, estaba ciego. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Bueno, estuvo ahí 3 días en un cuartito orando y llegó un hombre que se llama Ananías. Ajá. ¿Y qué pasó? Bueno, entró allí en la casa, le impuso las manos encima y yo sé que Pablo yo estoy jugando el papel en este momento de uno de los hombres que viajaba con Saulo de Tarso o Pablo. ¿Y qué pasó? Bueno, dijo, él entró allí, y yo estaba ahí cuando él entró, le impuso las manos y Saulo de Tarso se le cayó como unas escamas de los ojos y comenzó a ver. ¿De qué me están hablando? Ustedes están locos. No estamos locos, le estamos diciendo la verdad. El que está loco ahora es Saulo de Tarso. ¿Y por qué me dice esto? Oiga esto. Dice, bueno, mire, Ananías entró, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos
de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Ajá, ¿qué me está diciendo? El sumo sacerdote le pregunta, ¿qué? ¿Qué? No puede ser. ¿Que fue bautizado? No, hombre. No puede ser. Sí. Ajá, y comió, ajá, y recobró las fuerzas, ¿ok? Y después, pasaron varios días con los discípulos en Damasco. ¿Y después qué pasó? Se fue a las calles y a las sinagogas. Sí, no puede ser. ¿A predicar a quién? A Jesús. Afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí en los Hechos capítulo 9, versículo 21 dice, y todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Lo iban a matar. Sí. Imagínese usted, aquí está un hombre, entonces claro, este es un hombre famoso, un hombre que es un gran amigo del sumo sacerdote Caifás, y ahora no solamente viene un cambio radical, sino que está predicando al mismo Jesús por el cual él estaba llevando a la gente presa, tanto hombres como mujeres, a Jerusalén. Y este es Saulo, este fariseo legalista, tuvo un cambio radical, ¿ok? Un cambio absolutamente radical. Y una de las razones que Saulo de Tarso, iba hacia Damasco es porque él sabía que si el camino o el cristianismo florecía en Damasco, se propagaría rápidamente por todos esos lugares. Y desde el punto de vista del consejo y de Saulo, el archiperseguidor había que atajar el cristianismo en Damasco. Había que atajarlo, había que parar al cristianismo como diera lugar. Y la ciudad era un verdadero oasis. ¿Ok? Esta ciudad de Damasco, situada en una llanura regada por los ríos bíblicos de Habana y Falfar. Y en Damasco se notaba la arquitectura romana que se impuso en el plan de desarrollo urbano y una construcción con esos grandes templos como el templo de Júpiter y una calle de más de 1,5 kilómetros de largo, flanqueada de columnas, las calles llamadas derecha, las puertas de la ciudad, y una de las murallas todavía pueden verse hoy en día, ¿ok? Lo mismo que el largo bazar que extiende paralelamente a lo largo de la antigua ciudad. Esto era, y entonces aquí estaba este hombre, llamado Saulo de Tarso,
Él dice, hay que pararlo como de lugar, y en ese momento se le aparece Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Él queda ciego por 3 días, después viene Ananías, impone manos sobre él y es sanado, y después se levanta, es bautizado, recobra la fuerza después de comer, pasa varios días con los discípulos en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Es como, por eso les digo, es como que Che Guevara se convierta y entonces oiga Fidel Castro, se convirtió Che Guevara. ¿Se convirtió a qué? Al cristianismo. Está asistiendo a una iglesia. No puede ser. ¿Sí? Lo crea o no lo crea. Pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, oímos una voz. No vimos nada. Fue como un relampagazo. ¿Y estaba lloviendo? No estaba lloviendo. Ni una gota de lluvia, pero repentinamente. Desde el cielo hubo un relampagazo y Saulo de Tarso cayó al suelo y oyó una voz, y nosotros también oímos esa voz, y le dice Caifás, el sumo sacerdote, claro, oyó la voz del diablo tal vez, ¿verdad? Y ustedes están locos. No, oímos esa voz. ¿Y qué decía? Yo no sé, no pudimos captar lo que decía, pero la voz la oímos. Y estuvo 3 días sin ver nada, y después llegó un hombre, Ananías, le impuso las manos, recobró la vista, después comió y fue bautizado. ¿Bautizado en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡No puede ser posible! Pues es posible. Se convirtió. Usted sabe lo escandaloso que eso era para los judíos. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? Y no han venido aquí para llevárselo preso y entregar a los jefes de los sacerdotes, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos. ¿Okay? Demostrándole que Jesús era el Mesías. Y después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo dijeron, no, aquí no, nosotros no podemos permitir que este hombre continúe así. Entonces Saulo de Tarso, mire usted qué ironía, Saulo de Tarso tratando de matar a los cristianos, y ahora Saulo de Tarso se convierte de la noche a la mañana. Y ahora no es que él anda persiguiendo a los cristianos y el camino, sino que lo andan persiguiendo a él y lo están tratando de matar. ¿Ve? Y por fin, cuando, ¿se acuerdan? Cuando él regresó después a Damasco, y el gobernador, bajo el mando de Aretas, dio orden para su arresto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y lo bajaron en un canasto. Sí. Dice, se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, para que muriera, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones y dice, día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Y entonces Bernabé
lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Y Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedaron con ellos y andaban por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Y conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Y cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso, a su ciudad natal. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Iba creciendo en número, hablando de la iglesia, fortalecida por el Espíritu Santo.